En las profundidades del sur de Honduras, donde la exuberancia de la naturaleza se funde con las leyendas ancestrales, se esconde una historia que ha erizado la piel de generaciones, la aterradora leyenda de la ánima sola. Un relato escalofriante que nos adentra en los recovecos más oscuros del mundo paranormal, donde habitan fuerzas que desafían la comprensión humana. Mi abuelo, cuando era un joven lleno de vitalidad y curiosidad, se vio envuelto en una experiencia que marcaría su vida para siempre. Movido por un deseo ardiente de poder y conocimiento, se atrevió a desafiar los límites de lo desconocido y pactar con este espíritu errante, sumido en las sombras de la eternidad. La ánima sola, según la tradición oral hondureña, es el alma en pena de una mujer que en vida cometió actos de vileza y maldad. Condenada a vagar por la tierra en busca de redención, se presenta envuelta en llamas, arrastrando cadenas para cobrar las promesas que quienes la invocan no cumplen, dicen que se los lleva al infierno con ella a penar por la eternidad. Cuando los que la invocan y cumplen las promesas que le hacen a la ánima sola, ella todo lo que le pidan les da, con una voz melodiosa que seduce a aquellos que la invocan, prometiéndoles riquezas, amor y poder a cambio de su alma. Otros dicen que hay promesas que se le pueden hacer, por un tiempo sí, no quería quien la invocaba serle fiel toda la vida. Cuentan que muchos que la invocaban hacían este tipo de tratos, porque tenían miedo no cumplir con las promesas que le prometían, por el terrible castigo que sufría el que no cumpliera con lo pactado. Mi abuelo, cegado por la ambición y la osadía, consiguió la oración para invocarla. Con manos temblorosas y un corazón que latía con fuerza, recitó las palabras mágicas en la oscuridad de la madrugada. La respuesta no tardó en llegar. La ánima sola acudió al llamado, su voz suave y melodiosa resonando en la habitación mientras tocaba la ventana 3 veces. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de mi abuelo, quien se vio cara a cara con la presencia del espíritu. El miedo se apoderó de él, paralizándolo por completo. No pudo responder ni articular palabra ante la imponente figura de la ánima sola. La experiencia lo marcó profundamente. Una fuerte calentura lo invadió, producto del terror y la desesperación que lo consumían. Arrepentido por su osadía y consciente del peligro que había invocado, mi abuelo decidió deshacerse de la oración para siempre. Se dirigió a una quebrada alejada del pueblo, con la intención de librarse de la presencia del espíritu. Allí, rompió el papel en pedazos y lo arrojó a una poza de agua profunda. Un viento helado recorrió su cuerpo, mientras oía murmullos y el sonido de cadenas arrastrándose. La ánima sola, enfurecida por la traición, le lanzó piedritas como una última advertencia. Mi abuelo, sin mirar atrás, corrió hacia su casa, con la lección aprendida a fuego lento en su alma. La historia de mi abuelo nos recuerda que jugar con lo desconocido puede tener graves consecuencias. La ánima sola representa la oscuridad y el peligro que acechan en el mundo paranormal. Es importante recordar que no hay que invocar a fuerzas o espíritus desconocidos, ya que pueden traer consigo desgracias y tormentos inimaginables. Nuestra confianza debe estar depositada en Dios, el Todopoderoso y Creador de todo lo que existe. Él es la única fuente de protección y guía ante las fuerzas del mal. Sin embargo, la historia no termina aquí. Años después de la experiencia, mi abuelo, ya un hombre mayor, se encontraba en su casa cuando escuchó un ruido familiar en la ventana. Un escalofrío recorrió su espina dorsal al recordar la noche en que invocó a la ánima sola. Con cautela, se acercó a la ventana y miró hacia afuera. La oscuridad de la noche lo envolvía todo, pero en la distancia, pudo ver una figura femenina envuelta en llamas. Su corazón latía con fuerza en su pecho, sintiendo un miedo familiar que lo paralizaba. Pero la ánima sola pasó de lejos, mi abuelo pidió perdón a Dios. La historia de tu abuelo nos enseña una valiosa lección sobre los peligros de jugar con lo desconocido y la importancia de la fe en Dios. Es un relato que nos recuerda que el mundo está lleno de misterios que no podemos comprender y que debemos ser cautelosos con las fuerzas que habitan en las sombras. La leyenda de la ánima sola es un recordatorio de los peligros que acechan en el mundo paranormal. Es una advertencia para que no nos dejemos llevar por la curiosidad o la ambición, ya que las consecuencias pueden ser terribles.